A reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. Let brotherly love continue. Hermanos, Do not neglect conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. have unknowingly Por ella algunos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. as if Acuérdense de los que están presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. are in the body. Que todos respeten el matrimonio, Honored among all. el lecho nupcial, Marriage bed. que nadie lo mancille, For God will judge. porque a los impuros y adúlteros Dios los Let juzgará. your life be free. Vivan sin ansia de dinero, But be content conténsense con lo que tengan, for he has pues él mismo dijo, I will never forsake. nunca te dejaré ni te abandonaré. Thus we Así tendremos valor para decir, The Lord is my el help. Señor es mi I auxilio, will not be afraid. nada temo. What can anyone ¿Qué podrá hacerme el hombre? remember your leaders? Acuérdense de sus jefes que les anunciaron la palabra de Dios. Of their way of Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesus Christ is the same Jesucristo es el mismo today, ayer, and forever. hoy y siempre. Verbum Domini. The Lord is my light. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. The Lord is my El light. Señor es mi luz y mi salvación. Whom should I fear? ¿A quién temeré? The Lord is my El light. Señor es la defensa de mi vida. Whom should I be ¿Quién afraid? me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Though an army encamp Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. war be Si me waged, declaran la guerra, even then me will I siento trust. tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. For he will Él me protegerá en su tienda. El día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada. he will set me high. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Your presence, O Lord, I seek. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu Do rostro. not in your anger. No rechaces con ira a tu siervo, You are my helper. que tú eres mi Cast me auxilio. not off. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. The Lord be with you. El Señor esté con A ustedes. reading from the Holy Lectura del Gospel. Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. King Herod heard En about aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Others were saying, Otros decían, es Elías. still others, Otros, es un profeta como los antiguos. but when Herod learned of Herodes al oírlo decía, es it Juan, is John whom I a beheaded, quien yo he has been decapité, raised up. que ha resucitado. Herod was the one who had Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. When he heard him speak, he was very much En perplexed. muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto.
Herodias had an La opportunity ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. His own daughter came in. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los The convidados. king said to the girl, El rey le dijo a la "Ask me joven, whatever you wish, pídeme lo and I que will grant you." quieras, que te lo doy. He even swore many things. Y le juró, I will grant you te whatever daré you lo que ask me me, pidas, aunque sea la and I mitad will de mi grant you." reino. She went out and said to her Ella mother, salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? her mother replied, La "The madre head le of John contestó, the la Baptist." cabeza de Juan el Bautista. The girl hurried back. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le I pidió, want you to give me at quiero once que ahora on the mismo me platter des en una the head bandeja of la John the cabeza de Baptist." Juan el Bautista. The king was deeply El rey se distressed puso muy triste, because of his pero oath. por el juramento de los convidados He no did not quiso wish to break his desairarla. word to her. So he promptly Enseguida le mandó a uno de sus with orders to bring guardias back la his head. cabeza de Juan. He went off and beheaded Fue, him. lo decapitó en la cárcel, He brought in trajo the la head cabeza en of una the bandeja y se la girl. entregó a la joven. The girl into La joven se la entregó a su madre. When his disciples Al enterarse, sus they came discípulos and took his fueron body a and recoger buried el it. cadáver y lo enterraron. The gospel of the Lord. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. During these first 4 weeks of ordinary time, Durante estas the primeras 4 first reading of semanas the de Mass tiempo is contained ordinario, in the letter to la the primera Hebrews. lectura de la misa es de la And the carta a los unidentified hebreos, author y of the el letter, autor no who some believe identificado de is la St. carta, Paul, que algunos creen es San exhorts the Pablo, early Christians to exhorta a los persevere in the primeros faith cristianos a that has been perseverar en la known to fe them through the que les apostles ha sido who had transmitida por first los preached the apóstoles, gospel to them. que predicaron el Since the Evangelio a intended ellos. audience of the Puesto letter que la of the letter audiencia is Hebrew Christians, de la the carta es author los beautifully cristianos explains hebreos, el how autor Christ is explica the fulfillment hermosamente of the cómo law and the Cristo es prophets, la realización de and la that he ley is y the los true high profetas, y priest que who Él es el enters the verdadero heavenly sumo sanctuary sacerdote que entra al to offer santuario the celestial sacrifice of his para blood ofrecer el once sacrificio and de for all. su sangre de una vez y por Whereas the todas. bloody animal En sacrifices of the tanto Old que los Covenant sacrificios had de no power sangre to de expiate animales de sin, la alianza antigua the no blood of tienen poder Christ de has expiar everlasting pecados, power la sangre de for the Cristo tiene poder expiation of eterno the para sins la of all expiación mankind. de los pecados de la humanidad. The faithful people in the Old Testament, such as El pueblo fiel del Abraham, Antiguo Isaac, Testamento Jacob, como Joseph, Abraham, Isaac, Moses, Rahab, Samuel, David, José, and many Moisés, others, Rahab, Samuel, all David y muchos demonstrated their otros, faith in God todos in demostraron one su way or fe en another. Dios de una manera u otra. Many of these people underwent Muchas terrible de estas sufferings personas and even pasaron por death sufrimientos for the terribles precepts e of their incluso faith in God. muerte por su fe en Dios. And so the author of Así Hebrews pues, el autor exhorts de la his carta a los readers to hebreos persevere in exhorta a their sus faith lectores a despite the perseverar en sufferings su that they're fe a presently pesar de los undergoing, sufrimientos que están pasando en el presente, knowing that they are united to Christ in his own conscientes que suffering están unidos a and Cristo en that su their propio ancestors in the sufrimiento faith y had que sus also suffered ancestros en la fe and yet también persevered. sufrieron y sin embargo And perseveraron. towards the end of chapter Hacia 12, el final del capítulo 12, readers are encouraged to offer los lectores acceptable son worship to animados a God ofrecer with reverence and adoración love. aceptable a Dios con reverencia y maravilla. And it's especially interesting that this Es en call to especial correct interesante worship que este is llamado a la immediately adoración followed by correcta a call sea to love, seguido inmediatamente por to un love one llamado a another. amar, amarnos unos a The otros. first sentence in chapter La 13 primera is, oración del "Let capítulo brotherly love 13 es continue." que el amor filial continúe. And the original Greek word for brotherly La love should be palabra familiar to original en us, griego para especially amor filial to nos those of debe us ser who are familiar, fans of the en American especial football team, the aquellos que Eagles. somos The word admiradores del is equipo de Philadelphia, fútbol americano, which is a las composite of Águilas. two words, Filadelfia, phileo, que meaning son love, dos and palabras, fileo, adelphos, meaning amor, y brother. adelfos, que significa hermano. The author then exhorts El his autor readers, exhorta a sus do not lectores neglect después, hospitality, no for through descuiden la hospitalidad, it pues some a have través de unknowingly ella entertained angels. algunos, sin saberlo, And the han Greek word for hospitality recibido is ángeles, philoxenia. y la palabra de hospitalidad es And filosenia. Philadelphia is translated as Si love Filadelfia of se traduce brothers, como amor a los then hermanos, philoxenia is literally filosenia translated as love literalmente of se traduce strangers, como amor a love of los foreigners. forasteros, a los extranjeros. And the second part of the Y word la segunda xenia parte de la is the palabra same root senia word, es or la the misma same palabra root that certain que English tiene words como raíz such as ciertas palabras en xenophobia, inglés, como a fear of xenofobia, foreigners. temor
de which is los contrary extranjeros, to que va en Philoxenia, contra de love Felocenia, of foreigners. amor a los And hence, extranjeros. Y hospitality así pues la literally hospitalidad means showing love significa for strangers literalmente or mostrar foreigners. amor por los And extranjeros the o author of forasteros. Hebrews is Y clearly el autor de connecting la right carta a los worship, Hebreos obviamente está which conectando la entails our love for adoración God, correcta que involucra with the nuestro amor por practice of Dios love for con la our neighbor, práctica del amor por which nuestro includes the prójimo, foreigner. que incluye a los After all, forasteros. as St. John Después teaches, de if we do todo, not como love San our Juan enseña, neighbor si whom we no can amamos a nuestro see, prójimo a quien podemos then we ver, cannot love God no whom we podemos cannot amar a see. Dios a quien no podemos ver. In connection with hospitality, En it conexión says in con la hospitalidad, Hebrews dice en la that carta a some have los Hebreos unknowingly que entertained algunos, sin angels. saberlo, han hospedado In ángeles. the Old Testament, there are numerous En el Antiguo occasions when Testamento hay certain people numerosas are visited ocasiones en by que ciertas angels, personas son disguised as visitadas men. por ángeles disfrazados de hombres. And those who are Y visited aquellos que son treat the visitados angels tratan a with los kindness and ángeles con hospitality bondad y without hospitalidad realizing their sin true darse identity. cuenta su verdadera identidad. For instance, Abraham is Por visited by ejemplo, three Abraham es angels in visitado por human 3 form, ángeles en and he forma bathes their humana feet with water and y les holds a lava los nice pies banquet con for them. agua y celebra un banquete para ellos. Likewise, Lot kindly receives Igualmente, some Lot angels that recibe come con to his bondad house unos with a ángeles que van a message for su him. casa con un mensaje para él. In recent times, we have heard about how En Christ tiempos comes recientes to hemos us oído de in cómo the Cristo distressing viene a disguise of the nosotros poor. en la As Saint apariencia de los Teresa of pobres. Calcutta teaches us. Santa Teresa de Calcuta nos enseña. And in his address Y for the en su Fifth World Day discurso for the para el Poor, quinto Pope Día Francis Mundial de los says, Pobres, el Papa believers, Francisco when they dijo, want to see los Jesus in creyentes cuando person and quieren ver a touch him with Jesús their en persona y hands, tocarlo con know sus where to turn. manos, saben a dónde The acudir. poor are a sacrament Los of pobres Christ. son sacramento de They Cristo, represent his person representan and su point to him. persona y señalan hacia Él. And the servant of God, Dorothy Day, Y la sierva de who Dios, co-founded the Dorothy Day, Catholic Worker quien Movement, understood cofundó this el reality all too well movimiento de as she strove trabajadores to live it out cristianos, daily. entendió esto muy bien y trató de She says vivirlo in one of a her diario. writings, Dijo en "It uno de is no sus use to escritos, say that we are no born sirve decir 2,000 que hemos years too nacido late 2000 to give room años to demasiado Christ, tardes para nor will those who live at the hospedar a end of the Cristo, world have ni been born aquellos too que late. vivirán hasta el final del mundo habrán nacido Christ demasiado is tarde. always with us, Cristo siempre está always con asking for nosotros, room in our siempre hearts. pidiendo posada But en now nuestros it is with the corazones. voice of our Pero ahora es con la contemporaries voz that de he nuestros speaks, contemporáneos que nos with the habla, eyes of store con los clerks, ojos factory workers, de and los children that he dependientes de gazes, tiendas, obreros de with the fábrica hands o of niños que office nos miran, workers, con slum las manos de los dwellers, and suburban oficinistas, aquellos housewives que viven that en la he gives. pobreza o esposas It is with the suburbanas. feet of Es soldiers con and los pies de tramps los that he walks, soldados y and vagabundos with que the heart camina, of anyone in y need con el that he corazón de longs for cualquiera shelter, que tenga necesidad, que and giving busca shelter or refugio, food to y dar anyone who refugio asks for o it or comida a needs aquel it que lo pida o lo is necesite, giving it to Christ. es dárselo a Cristo. We could say that Dorothy Day was an Podemos expert decir que Dorothy in Day the fue virtue of experta en la hospitality. virtud de la hospitalidad. She oversaw the establishment of Supervisó el houses of establecimiento de hospitality in casas de numerous hospitalidad locations. en numerosos lugares. And these houses would welcome Y and estas give aid casas to recibían y anyone daban ayuda a who came to cualquiera them que seeking acudiese a assistance. ellos buscando ayuda. And some people argued against these Algunos houses, claiming that they argumentaban perpetuated contra chronic estas casas laziness and diciendo que drunkenness. perpetuaban la ociosidad And the crónica communists would y say to Dorothy, el alcoholismo. "How can Los you say that comunistas you're against decían a Dorothy, capitalism ¿cómo puedes when you decir que keep it estás contra el alive by capitalismo feeding the cuando lo poor the mantienes crumbs of the vivo, rich?" dándole de comer a los pobres la And to these migaja de los ricos? objections, Dorothy A estas Day objeciones, Dorothy pointed Day to the example of the señalaba el traditional ejemplo practice of de la práctica hospitality tradicional among de la monasteries and hospitalidad religious entre los communities, monasterios y such as the comunidades religiosas, Benedictines. como los She benedictinos. says, "There is no Dijo, record in the no history of hay hospices and constancia en la historia de hospitality los of hospicios y discrimination. hospitalidad de Those who discriminación. disapprove feeding the Aquellos que burden of desaprueban society de might aliviar look las to the cargas de work la of the sociedad nuns pueden and priests mirar el laboring among the trabajo de los lepers. sacerdotes y monjas que To bring it obran nearer, entre there is Father los Dempsey leprosos. of hallowed Tenemos también al memory, padre Hemsi who de could Santa see through a Memoria, man's drunkenness and quien evaluate him, podía ver a través regarding de la him vida to de un you hombre and me y as evaluarlo, another very equiparándolos precious a ustedes y a entity, mí como a otra entidad creature of body preciosísima, and soul. una criatura de cuerpo y alma. And in response to the objection of the Y en respuesta communists, a la objeción de Dorothy los Day comunistas, says, Dorothy Day "As for dice, perpetuating the social order, en we tanto a consider the perpetuar el spiritual orden and social, corporal works of mercy consideramos las and obras the de following of misericordia corporal y Christ espiritual to be the y best seguir a revolutionary Cristo technique como la mejor técnica and means of revolucionaria changing the y social medio para order cambiar el orden rather than social perpetuating it." en lugar de perpetuarlo. Did not the thousands of monasteries with their ¿Acaso los miles de hospitality monasterios con change the su entire hospitalidad social pattern of our day? cambiaron
toda They did el not orden wait social for de a su paternal época, state no to step esperaron in, un nor did they estado stand by to paternal see para que empiece a destitution actuar, ni se precipitate quedaron de global brazos revolt. cruzados, esperando a que So Dorothy la Day is a destitución lleve visionary a in una that sangrienta she revolta. calls upon Dorothy all of Day es us una visionaria en to que nos live llama a out todos fully the nosotros social a teaching of the vivir Catholic plenamente la Church. enseñanza social de la Iglesia We are all Católica. called to love our Todos neighbor estamos llamados a amar because we al love prójimo Christ by como amamos a practicing the Cristo corporal and al spiritual works practicar of las mercy obras espirituales y and not corporales de neglecting those who are misericordia in y need no descuidar a when los put in front of us necesitados frente a when we have the nosotros means and the cuando tenemos opportunity to los help them. medios y la oportunidad de ayudarlos. As Dorothy reflects upon the Así como hospitality Dorothy that Martha refleja and sobre la Mary hospitalidad showed de towards Marta y Jesus, María hacia she Jesús, says, ella we can dice, do it too, podemos hacerlo exactly también, as they did. exactamente We como are not ellas born too hicieron. late. No hemos We nacido can do it demasiado by tarde. we do Lo it by podemos seeing hacer Christ al ver and a serving Cristo Christ y in servir a friends and Cristo strangers, en los in everyone amigos y forasteros y we come into todos contact with. con quienes entremos en What a contacto. simplification of ¿Qué, life it would be qué tal de if we forced simplificación de vida ourselves to sería si see nos that obligásemos a everywhere ver we go, que donde is sea que Christ. vayamos, Cristo está?